y le damos la bienvenida a nuestra doctora, abogada penalista, doctora Silvina Fernández Rosarno. Hola Doc, bienvenida a esta locura llamada Todo Estaba Dicho y tu columna y tu espacio, Crimen... Crimen y pasión. Crimen y pasión. ¿Cómo les sí. va? Buenas tardes a todos en esta tarde lluviosa. Rara, porque ahora salió el sol. Pero es una lluvia sorpresiva. Sí. Nos sorprende, como tantas otras cosas que están pasando, que, tengo novedades. Ay, mirá, qué bien. Tengo novedades y son de último momento, lo cual genera un cambio muy importante en el expediente que teníamos en Berazategui. Ah, claro, sigue la novela. Sigue la Por novela. llamarlo simpáticamente, ¿no? Que nadie se sienta ofendido, no, por favor. Por supuesto, pero lo que tenemos que entender, lamentablemente, es que la justicia no es un botón de luz en la cual uno hace clic y se enciende y se hace justicia. Claro. Es lamentable el tiempo que ha transcurrido desde los hechos reprochables que ocurrieron el 10 de diciembre del año 2023, en ocasión de que mi clienta denuncia que debido a un golpe propinado por su pareja, ella pierde un embarazo de trillizos. Ah, una barbaridad. Para recordarle a la audiencia de qué se trata este caso, y para todos los oyentes nuevos, este caso se trata de una persona que estaba desaparecida originalmente y que luego fue habida, y durante el periodo que fue realizada la búsqueda por el fiscal que estuvo a cargo, no fue tenida en cuenta la opinión de su madre, quien también tenía intereses en que se investigara qué era lo que estaba sucediendo. Luego ella es habida con posterioridad, se la encuentra con vida, entonces se debería haber iniciado otro tipo de expediente. Sin embargo, ese fiscal, que tenía una sola línea de orientación hacia la víctima en la línea de investigación, no había otro tipo de hipótesis, era hacia la víctima y no hacia otras posibilidades de línea delictiva, dejó pasar el tiempo, demasiado. Estamos hablando del 10 de diciembre del año 2023. Sí, prácticamente casi 6 meses de todo esto, ¿no? Estamos mucho. ahora a 6 meses. Sí, un poquito menos, pero de todas maneras, la denuncia por desaparición, de averiguación de ilícito, se produce a partir de la denuncia de él de su desaparición. Pero yo lo que no recuerdo, doctora, ¿él hace la denuncia de desaparición o es la mamá que hace la denuncia que después se contacta contigo para que la representes? Es muy buena la pregunta, porque ambos se presentan en la fiscalía, pero existiendo una unión convivencial, prevalece el derecho del conviviente por sobre el de la madre. Por una cuestión lógica. Por una cuestión lógica. Es más, si no hubiera estado tampoco, no hubiera existido una unión convivencial, el mero hecho de ser una pareja, como el gravamen para cualquier tipo de homicidio o de violencia de género es la existencia de una pareja, sea legal o no, sea un vínculo de 2 días, ya es un agravante. Sí. Para este tipo de casos también se considera un orden de prelación. Si hay una pareja, se toma primero la denuncia de la pareja. Estando los dos uno al lado del otro, le tomaron primero la denuncia a él. Claro. Pero, ¿qué pasó? El problema es que él denuncia la desaparición, a la madre no le dan injerencia en un principio, luego, cuando nosotros nos conocemos, ahí se inicia una pretensión de ser particular damnificado, que luego, unos días luego, posteriores de la desaparición, ya ella es sabida. El tema acá es que se dejó pasar tanto tiempo, ¿y tanto tiempo para qué? Cuando ella es sabida con vida y denuncia los hechos por los cuales se está investigando, si esto es un homicidio criminis causa o es una averiguación de ilícito, porque no sabemos dónde están los niños. Claro. Si han fallecido producto del aborto o encontrándose en un estado avanzado de gravidez, aún siendo muy pequeños, pudieron haber tenido un servicio de neonatología.
que les procurara la vida, porque eran muy pequeños. Claro, sí, además merecen el máximo de los cuidados. Exacto. Acá está el señor Omedes, te manda saludos a la doctora. Saludos a todos, muchas gracias. Bueno, en resumidas cuentas, nosotros hacemos una recusación del fiscal de la primera parte. Lo recusamos por distintas razones, dentro de ellas porque no estaba realizando el trabajo investigativo que correspondía y además se había excedido en sus atribuciones, porque el expediente se tenía que dar por concluido en el momento que se había concretado el hallazgo. Claro, se acabó la desaparición, ya se acabó. Sin embargo, este señor consideró pertinente dar injerencia y más atribuciones a quien hoy es imputado, y llamó testimoniales, pretendió generar pericias adicionales sobre la víctima, lo cual, bueno, nosotros obviamente nos opusimos, rechazamos absolutamente, se generaron las nulidades que correspondían y se generó el archivo del expediente. Todo lo que se generara a partir del hallazgo de quienes soy mi cliente en adelante, hay jurisprudencia que dice que obviamente se declara un acto como que nunca existió, es un acto inexistente, porque es una falacia jurídica. No podés seguir investigando algo por lo cual la carátula ya es otra. Ya caducó. Bueno, entonces lo que nosotros exigimos es que se generara una nulidad por acto inexistente. Sin embargo, fue tan, digamos, vamos a decir prudente, el juez que estuvo a cargo en ese momento, que consideró que con el archivo era necesario y suficiente terminar con el problema. Entonces, bien. Yo dije, ok, hasta acá llegamos con eso. Y ya que el temperamento había sido, no te doy la nulidad de todo lo actuado desde ese día en adelante, porque en realidad es acto inexistente, porque nunca nació, porque viene del famoso árbol de la fruta envenenada, ¿sí? Sí. Pero las nulidades de ese tipo son susceptibles de ser saneadas. Pero esto ni siquiera puede ser saneado, porque ni siquiera había una fruta de donde había salido el árbol. Totalmente. Diferente. Totalmente, sí. Entonces, bueno, quedó clarísimo. Ante esa, también tenés que saber y analizar cuáles son las batallas que querés pelear, porque no podés pelear todas. Es una guerra, un expediente es una... Que tiene muchos frentes, entonces tenés que optar, que no quita que después en un futuro cercano o mediano, no creo que sea lejano, digas, voy ahora a este flanco que no le había dado tanta importancia a darle, porque por un tema prioritario. Exacto, fíjate qué importante eso, porque cuando uno analiza con una estrategia procesal qué es lo que conviene, qué no conviene, porque efectivamente es un contradictorio, es un contradictorio. Yo opino una cosa, el fiscal opina otra, decide el juez, que es quien tiene la jurisdicción para analizar las garantías de todas las partes. Perfecto, el juez consideró que con el archivo era suficiente y yo dije, muy bien, voy a usar todos esos testimonios en el nuevo expediente de homicidio, criminis causa, averiguación de ilícito, amenazas agravadas y derivados. La fiscal nueva que fue sorteada es muy proba, es muy idónea, pidió oficios absolutamente todo lo que nosotros pedimos, convalidó todas las medidas de prueba. Claro, si mal no recuerdo, vos pedías peritajes hasta en los institutos de donde habían salido las recetas que habían dicho que la señora estaba embarazada, también sobre testigos, que presentabas una testigo que una había sido, no me acuerdo si era enfermera o relacionada con el mundo de la salud, que podría llegar a estar capacitada en atender neonatología de emergencia o medio turbio, eso, pero quería que se investigue. Te abrió la posibilidad la fiscal. A todo. Por supuesto, esto es uno lo pretendió a través de un escrito en la cual, o en forma ordenada, vas diciendo qué tipo de pericias querés. Pericias informativas, pericias testimoniales, pericias de cuerpo caligráfico, pericias
también en el lugar, lo cual habilita un allanamiento del cual no puedo hablar. Está bien. Pero sí puedo hablar de todo lo demás. Ujú. Todo lo demás lleva tiempo. Claro. Lleva mucho tiempo. Mi clienta dio testimonio el día 19 de marzo en Ajá. el expediente nuevo y relató que fue una jornada épica porque fue aquella que empezó con una tormenta terrible, terrible, con inundación el 19 de marzo Me en acuerdo. zona sur. Me acuerdo. Y de allá veníamos Que desde me zona acuerdo sur. para que la gente recuerde, aparecieron cuerpos flotando Sí, en la sí, sí, inundación, sí, un chico electrocutado de 14 años, le digo, tal cual. porque hubo un montón de noticias, una tremenda tormenta. Tremenda. Pues, sí, sí. Bueno, ese día estuvimos desde las 10:30 de la mañana aproximadamente, terminamos 6 menos cuarto de la tarde, ininterrumpidamente, prácticamente, o sea, hemos parado a tomar agua. La fiscal no tomó ni un vaso de agua, Oh, o sea, qué muy, abocada la doctora. muy bien, o sea, le dio la importancia a la declaración bajo juramento, porque nunca nos olvidemos que quien brinda declaración testimonial Claro. está obligada a decir verdad con pena de falso testimonio Muy bien. en concurso real con denuncia, con falsa denuncia en un hecho criminal. Claro. Entonces es muy serio. Bien, a partir de ese momento la fiscal ordenó todas las medidas de prueba. Ujú. Las primeras medidas de prueba son las medidas informativas que ordenó la fiscal. ¿Por qué? Porque ella consideró que era lo que tenía que hacer y me parece bien. Todavía no llamó a los testigos, porque primero quería ver la prueba informativa. Y adivina, de toda la prueba informativa, ¿quién es el que contestó último y reiteradamente? Porque en la primera, el primer oficio no respondió. La pareja. No. ¿No? ¿Quién fue entonces? Ese club de la Ribera, Ah, mira vos. que hace poco lo tengo tiempo... lo tengo en la punta de la boca. Sí, hace poco tiempo, hace muy poco tiempo jugó un partido Y le ganamos a River. con un gol raro, pero vamos a pero le dejarlo ganamos. acá. Los libros de historia dirán que Boca le ganó 3-2. No importa qué pasó en el medio. Me allano al respecto, no voy a opinar en No, el está deporte bien. porque sería ya como demasiado. Sí, nada más. Acabo de descubrir que sos gallina amiga. Dije, oye, qué lástima. La mujer perfecta no existe. Estoy haciendo solamente un comentario. Ah, bueno, comentario bueno. No, porque de color en el Está medio bien. de toda esta situación tan delicada. Mis colores son azul y amarillo, pero bueno. En fin, efectivamente, a través de oficio reiteratorio, porque el primer oficio no respondieron, la fiscal volvió a pedir que se informe cuáles habían sido las inasistencias del empleado Claro, imputado. Claro, que tiene que tener un registro, como, Un como toda registro. empresa. Y el señor es una persona que tiene muchas inasistencias por enfermedad. Ah, mira. Muchas. De las cuales nosotros informamos que mínimamente, en varias ocasiones, Ujú. había sido producto de acompañar a mi clienta a sus revisaciones de control claro, de embarazo. Totalmente, con el obstetra, tal cual. Sí, es importante a esta altura recordar a la audiencia que anteriormente nosotros habíamos presentado medidas de prueba aportadas por esta parte Ujú. que contribuían a esclarecer el hecho de que efectivamente ella estaba embarazada porque había certificados médicos que así lo manifestaban. lo manifestaban. Claro. Uno de ellos era del 24 de octubre de un médico masculino. Ujú. Otro de ellos era del 4 de diciembre de una médica femenina. Ahora, estábamos muy interesados en saber qué iba a informar Boca. Claro. La Boca, Sí. de su boca. ¿Qué iba a informar? Claro, ¿quién Informó. sobre su empleado? Informó todos los certificados, un montón, por Ujú. cierto. Ponele que son 10 certificados médicos, 9 son del mismo médico traumatólogo, Ajá. por una afección Traumatológica. Sí. traumatológica del señor.
Y uno es del mismo médico masculino que había dicho el 24 de octubre, efectivamente, este señor está acompañando a la señora. Ah, pero ¿pudo manifestar eso para el Club de la Ribera? Exactamente. Ah, y tenemos bueno, un mejor. hermoso... Claro, entonces acá se abre un... Porque este señor decía que jamás le había acompañado, que... No solo que jamás la había acompañado, sino que este mismo médico dijo en las testimoniales que estamos aportando ahora del famoso expediente que no querían dar por nulo, porque era de nulidad absoluta por acto inexistente, lo estamos incorporando porque ese mismo médico decía que la señora le había pedido un certificado falso y que nunca había estado presente el marido. Y acá te voy a leer, Sí. con esa letra de médico Tan extraña. pero sí. que resulta, ni siquiera hace falta una pericia caligráfica para observar que es el mismo puño trazado, y de puño y letra, sí, es del mismo. totalmente perceptible, Sí. que dice mi clienta con Sí. su número de documento, Sí. extendido por este profesional masculino en su consultorio privado. Sí, me acuerdo que tenía un apellido medio extraño. Es medio extraño, parecido al de un presidente fallecido, sí, que sí. Dios lo tenga En la Santa Gloria. bien en la gloria. Ujú. Dice, paciente que enfrenta embarazo de 12 semanas y media, fecha 30 de junio del 2023. O sea que coincide con el que después más Exacto. adelante dio. Acá indica que, con una letra bastante sórdida, que tendría dolor lumbar y le recomienda reposo por posible aborto. Ujú. No obstante, todo ello indica que se encuentra el señor imputado con su número de documento en ese mismo momento junto a ella. Como para que él lo llevase esto al club y justificara la falta. Ah, mirá, acompaña a mi mujer, acá tenés el certificado. Le dije al médico que dijera que yo estaba ahí para que veas que fui realmente, poner que haya sido así el diálogo, y salvó las papas ante el club. Lo que pasa es que también de esta manera el médico, que tiene el mismo apellido que Suar, Adrián Suar, del apellido real es el mismo. Correcto. Correcto. Estamos hablando del Chueco Suárez, le decimos a la gente que está del otro lado. Pero este mismo médico es el que después dice que era todo mentira. Exactamente, es el mismo médico que en el expediente de averiguación de paradero se desliga completamente diciendo no, yo nada que ver, nunca dije que estaba. Y es el mismo médico que hace las ecografías, porque en su consultorio privado no solamente es un consultorio obstétrico, sino también tiene para hacer ecografías. Un ecógrafo y se los cobra aparte. Ahora, es como el cardiólogo que tiene, para que la gente más o menos entienda, tiene el electrocardiograma, ahí se lo hace el técnico y claro, me lo trae. lo tiene ahí al lado. Este es un negocio que hacen ahí, para que la gente no se vaya. Claro. Ahora, el Club de la Ribera no necesita para justificar una inasistencia que le manden la ecografía. No, con esto es suficiente. Pero no quepa duda. Entonces, desde el lugar de cumplir con un oficio exigido por la Fiscalía, no obstante lo han hecho en forma bastante extemporánea, porque este había tomado estado público en principios de este año, ya tendrían que haberlo hecho en su momento. Ellos cumplieron tarde, pero cumplieron. Ahora, si vos me decís a mí, si yo estoy satisfecha con que cumplieron tarde, por supuesto que no. Y ahora te voy a abrir un paréntesis diferente que tiene que ver con la ley de responsabilidad penal empresaria, que está vigente en nuestro país desde el 2017. ¿Qué quiere decir la ley de responsabilidad penal empresaria, que se conoce como compliance? Que rige a full en el primer mundo? Nosotros tenemos muchas ganas de ser primer mundo, pero nos falta todavía un poquito cumplir las leyes, porque la tenemos hace 7 años. Entonces, los que son empresas grandes se cuidan mucho, todas las partes de su organización, con cumplir estas leyes. ¿Qué es lo que
genera el incumplimiento de estas leyes de compliance, que es la ley 24013 del 2017. Genera multas, sanciones, la quita de subsidios, la imposibilidad de seguir participando en licitaciones, hasta la quita de la personería jurídica de la sociedad. Ajá. Cualesquiera sean la personería jurídica, puede ser una SAS, una sociedad anónima, una SRL, tipo de personería que es la que fuera. Y aún más se genera la responsabilidad de los accionistas y los mandos altos y a los mandos medios que contribuyeron al ilícito. Clarísimo. ¿Sí? Entonces, ¿qué era lo que se discutía antes? Se discutía este problema, que es el siguiente. ¿Cómo puede ser que una persona jurídica, o persona ideal, como se le llama ahora también, sea punible cuando no tiene capacidad? Las únicas personas que podían ser punibles son aquellas que tienen capacidad jurídica. ¿Qué es la capacidad jurídica? Es la que te habilita a tener derechos y obligaciones que teníamos solamente las personas físicas. Entonces, como se observaba que a determinado nivel había 3 líneas de responsabilidad muy graves que se seguían cumpliendo y sin embargo las empresas saltaban de empresa en empresa y seguían cometiendo los ilícitos, se empezó a extender la responsabilidad a la persona jurídica, generándole este tipo de reproche penal. Sí. Pero esto no deja afuera a quienes tomaron las decisiones, porque no hay Juan, sociedad anónima, que sea solamente responsable, sino hay una persona por debajo de Juan, sociedad anónima, que fue quien dejó de hacer. ¿Dejó de hacer por negligencia o dejó de hacer por dolo? Entonces, cuidado. Eso igual lo tiene que investigar la justicia. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero ahora se considera que las personas jurídicas tienen la capacidad de ser penadas judicialmente a través de esta ley. Entonces yo te pregunto, Paulo, el haber contestado tarde un oficio que debió ser reiterado, del cual ellos debieron, ya que había tomado estado público, esto salió en todos los medios y salió en todos los diarios. Totalmente. En reiteradas veces se los nombró. No se pueden hacer los desentendidos. Recién contestar el 25 de abril un hecho deleznable de principios de año, cuando ellos estaban notificados decís, bueno, no era una notificación fehaciente legal como fue la notificación de la nueva fiscal, pero sí estaban notificados. ¿Por qué no contribuyeron a informar esto? Chicos, nosotros tenemos esto que dice que ese empleado que justificó su inasistencia está diciendo que acá esta señora estaba embarazada, o no nos importa nada, o el derecho a la vida es solamente un bluff. El derecho que le incumbe a los niños, al derecho a la vida a los niños. ¿Del niño por nacer? Los niños por nacer. No importa absolutamente nada. Si vos me decís, en este estado de la causa, y si llevando las cosas, que obviamente no es una tecla en la pared, recordamos, a su máxima expresión, yo voy por la responsabilidad penal empresaria de esta gente. Sí. Porque ellos contribuyeron a no informar lo que debían informar en tiempo prudente para que se tomaran las medidas que correspondían. Y además te hablo como abogado del diablo. Bueno, yo soy abogada de este club. El fiscal de ese momento, aunque vos después lo recusaste, a mí no me lo pidió. ¿Con eso es suficiente? ¿Con eso es suficiente para deslindar responsabilidades? No, no lo es. Y yo te la peleo. Porque esto se hubiera sabido antes, no hubieran estado diciendo, tenemos la duda si la señora estaba o no estaba embarazada. Y los derechos
de la dignidad de la persona humana, delitos contra el honor, contra las calumnias que fueron contra ella, diciéndole que era una mentirosa, las amenazas que han existido, más allá de que, bueno, tiene una medida de protección y restricción perimetral contra todos los que la amenazaron. Derecho a la imagen, ella ha expresado todo el dolor que ha sufrido y hubo gente que cayó teniendo el certificado, lo retuvo dolosamente durante 90 días. No tiene fecha de expedición, ¿no? De cuándo lo hizo el club en este caso. El club lo recibe. No, está bien, lo recibe en 48 horas después de que ustedes se lo mandan. No. Ponele que esto se emitió el 30 de junio. Lo habrá presentado físicamente el día siguiente. Claro. El 1 de julio ya lo tenía. 1 de julio del 2023. Desde el 1 de julio del 2023, que esta gente sabía que existía un certificado, que en ese momento era solamente un certificado de inasistencia, pero tenía un contenido. Y acá hay otro certificado que él presenta, que es el certificado del sanatorio de Barrio Norte, que es posterior al aborto, posterior al posterior, lo presenta ante el club a los efectos de que le den determinados beneficios que tienen que ver con el nacimiento. Eso tampoco lo han manifestado ellos. Nosotros lo presentamos, pero lo presenta la parte, lo presento en digital la parte, pero el original lo tiene él. Claro. Entonces, fíjate cuántas aristas que se generan atrás de toda esta cosa tan sucia. Porque desde lo procesal empezás a atar cabos, pero te das cuenta, ¿qué pasa acá atrás de todo esto? Había niños por nacer. Claro. Que mi clienta ratifica que fueron vistos por ella debido a una patada que él le propina, por lo cual se genera un aborto involuntario. Estamos hablando de cosas muy serias. A nadie le importa esto. Sí, un aborto involuntario y también atendido en un lugar que no era una clínica. Porque ponele, yo tengo un episodio y la llevo a la clínica con mi arrepentimiento y todo. Pero acá no se la llevó a ningún lado. Se la tuvo cautiva en un lugar a la señora. Los bebés, si nacieron bien, ¿dónde están? Y si nacieron mal, ¿dónde están? Por eso también es averiguación de paradero y averiguación de ilícito en esto. Y digo, esto tan turbio. Y yo lo lamento porque Boca tenía que haber hecho, ya está, se fija. A ver, Gutiérrez, usted que es el encargado personal, dígame por qué no vino Sánchez estos días. Ya está, doctor, tengo esto, pum, bate. Pero deslindás responsabilidades absolutamente. Entonces la pregunta es, ¿por qué no? Y manifiesta buena voluntad. Pero ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? ¿O estás con tanta tarea administrativa en recursos humanos que no te diste cuenta que estaban nombrando un empleado tuyo y te estaban haciendo responsable de no informar? Porque esta forma de callarse es una responsabilidad en sí misma, o sea, la obligación de hacer o no hacer. Ellos no hicieron. Es muy grave, es muy grave. Por lo tanto, empiezan a llegar, esto es un antes y un después, obviamente, porque más allá de la situación extraña en la cual ella se encontraba, acá existe un certificado que dice efectivamente que el embarazo a esa fecha era de 12 semanas y media y que al 4 de diciembre el embarazo era, acá 30 y pico semanas, 34,4 semanas. Entonces, hay una continuidad del embarazo emanada por 3 certificados médicos, 2 de los cuales son de la misma persona y aportados por distintas partes. Sí, que reconoce inmediatamente la posibilidad esta de que realmente estaba siendo tratada, dan las fechas, da todo. Sí, ok, entonces ahora te habla el abogado del diablo y te dice, claro, pero ¿y las ecografías? Y las ecografías no están, porque el que tiene que presentar las ecografías es el mismo médico
que está nombrado por este club. Es el mismo médico. Ujú. Que te recuerdo que también fue médico del Hospital Evita. ¿Y qué dice el Hospital Evita? Jamás se atendió acá. No tenemos historia clínica. Es más, un día llegó y se fue. Pero si no tenés historia clínica, ¿cómo sabés que llegó y se fue? ¿No es Bueno, porque contradictorio? se ve que la habrán ingresado, no sé. La habrán ingresado en el sistema y después ingresaron que se desingresó. Claro, viste, fue alta por fuga, no, nada. Anotame que me voy. Claro, Sería sí, más o menos. Una locura. raro. Entonces, las ecografías se hacen o a través del Hospital Evita o a través de este médico que también era directivo del mismo hospital. Ah, directivo era del hospital. Claro. Ah, yo pensé que era un médico más. No. Este médico Ah. es un médico reconocido del mismo. Los dos médicos, la femenina y el masculino, trabajan en ese mismo hospital y tienen su consultorio externo. Sí. ¿Ok? Como dicen, no, nunca se atendió acá, ecografías no tengo. Ahora, este médico en su consultorio privado tiene que aportar las ecografías. Él todavía no sabemos nada. O el estudio de sangre, porque viste que el médico te dice, no, le hacen mal las ondas a las criaturas por nacer, quiero una cada 4 meses, pero por lo menos un análisis de sangre, algo que constate, porque si la señora tenía un tumor en vez de tener chicos, que porque él pensó porque tenía panza estaba embarazada, tiene que tener algo científico que avale sus dichos. Es que ni siquiera lo indica, porque acá está diciendo embarazo de 12, Sí. Para decirlo bien exactamente. Y 22 semanas coincide porque dice 34. 12,5 semanas. Pero ¿de acuerdo a qué está evaluando 12,5 semanas? ¿De acuerdo a fecha de última menstruación? ¿De acuerdo a tacto? ¿De acuerdo a ecografía? ¿De acuerdo a qué? Esto es un certificado, parece ni siquiera de un practicante. O sea, o no querés decir nada, o solamente te estás enfocando de que necesita hacer reposo, pero no estás diciendo de cuánto está embarazada, estás diciendo de cuánto está, pero no de cómo lo estás obteniendo. Bien, tengo que inferir que atrás de esto hay una ecografía que determina científicamente, por los mecanismos que correspondan, que son 12,5 semanas, o sea, ya casi 13 semanas. Es más, ese feto a esa altura ya estaba en condiciones de hacerle una translucencia nucal. ¿Qué es la translucencia nucal? Es un edema que se produce en la nuca que te determina si ese niño o niños, porque luego se determinó que eran más de uno, podía tener algún problema genético cromosómico. Ya se detecta en esa altura de la gestación. Claro. Entonces, si acá me dice con tanta precisión 12,5 semanas, yo tengo que entender que de alguna manera lo determinó. ¿A través de qué método? Claro. Por eso tiene que haber un método científico que avale sus dichos, insisto. Exacto. Y estamos a la espera que con esta abundancia, empiezan a pedir los oficios, empiezan a llegar o a demorarse, y a veces llega todo junto. Entonces, llega todo junto, empiezan a haber inconsistencias, empiezan a haber observaciones relevantes que a esta altura, estamos en la investigación, a esta altura indiciaria, es suficiente para aumentar el grado de sospecha contra el imputado, que ya existía por los dichos de la testigo, que es mi clienta. Claro. Mi clienta dijo A, B, C y D. Todo eso se está investigando. Hay cosas que no cierran, que hay que ver por qué no cierran, y hay cosas que están inexistentes, como es, ¿dónde están las ecografías? Y las ecografías las tiene que aportar este señor. Totalmente. Si este señor es tan determinante con 12,5, que me diga cómo lo obtuvo, porque por el péndulo no se obtiene. Por eso. Además le tenía que haber hecho la ecografía con el sonar para escuchar los latidos cardíacos de las criaturas, y en este caso hubiera escuchado 3 corazones a falta de uno.
o hubiera escuchado algo raro, y yo pues no tengo Historia experiencia, pero una historia clínica con un seguimiento. Bueno, eso es lo que se pide en la testimonial para la cual él está llamado. Pero obviamente esto era importante para saber si efectivamente las cosas eran como plantea la como cliente está después. planteada, porque Claro. ponele que ni siquiera existiera esto. Yo como fiscal tengo que escuchar las palabras de la víctima, y cuanto menos prueba haya, yo más voy a ir a profundizar a ver qué es lo que está escondido atrás de todo esto. Porque por el otro lado te pregunto, perdón, ¿y todo esto para qué si no? ¿Cuál es el objeto para qué si no? Ujú. ¿Quién se presenta ante médicos para lograr certificados falsos con su marido? Claro. ¿Para qué? ¿Quién se va a comprometer a hacer? ¿Pero para qué vas a comprometerte en hacerse un certificado falso? ¿Con qué objeto? Y bueno, los que somos padres, y hemos sido, no sé, en los últimos años, tengo hijos grandes y hijitas muy chiquitas, y en las últimos, mirá, el Evatest nos dio positivo. Ah, no me importa. Vamos a hacer un análisis de sangre, te dice el médico. No es que uno va con los dichos del paciente, que en este caso éramos nosotros. El médico tiene que optar por un método científico que avale su diagnóstico. Bueno, eso es, viste que siempre hablábamos en la diferencia entre la praxis y la dogmática. Ujú. Bueno, la dogmática dice eso, los libros dicen eso, pero la praxis hay que entender cuál era la motivación de estos galenos para extender certificados sin un soporte científico, porque si vos me decís, mirá, no los están aportando, ¿por qué no los aportan? ¿Porque no los tienen? ¿O porque los perdieron? ¿O porque no quieren aportarlos? Yo tengo que entender que esto no es un masomenómetro. Acá tiene que haber un aporte científico de que diga con exactitud por qué 12,5 y no 14,5. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué hay una posibilidad de aborto y la manda a hacer reposo? ¿Qué es lo que está observando? O solamente porque ella dice, ay, me duele un poco acá la zona lumbar, como dice el certificado. Y capaz tiene una contractura. ¿Qué tiene que ver eso con el aborto? Quizás te diga, y no estarás embarazada, y puede ser. Ah, ya, déjame verte. Ah, sí, 14,2. No. No, Es todo tan ilógico, tan poco serio. Poco serio, y cuanto más dudas se generan en este tipo de situaciones, más es que hay que profundizar en la investigación. Porque acá hay muchos resortes del Estado que se están moviendo. Muchos. Y por otro lado, en el hipotético caso que se hubiera realizado el allanamiento, Ujú. decime qué valor puede tener un allanamiento luego de 90 días. No, ninguno. ¿Qué valor puede tener cuando... A ver, eso es una medida... ¿cómo decirte? Hay medidas que son tan expeditivas que cuando el paso del tiempo sucede, se tornan ineficaces. Ujú. Y que necesitan urgentemente que sean producidas. Por eso es importante tener una investigación del fiscal idóneo. Mi clienta tuvo la malísima suerte de tener en su primera etapa una persona que no quiso investigar. Sí, que fue recusada por ustedes como parte y se sintió ofendido y se dio autobaja. Sí, luego de la recusación él se excusó porque se sintió ofendido en su honor. Uh-huh. Y no mostró absolutamente nada de lo que había investigado, en lugar de... Porque el sentirse paso del ofendido. tiempo entorpece, pero no diluye del todo, ¿no? O sea que ustedes siguen, vos y tu cliente, con el norte puesto en dilucidar qué demonios pasó con todo esto. Absolutamente. Pero ya han pasado, para ser precisos, ¿cuánto hubiera sido la aparición de los niños? Bueno, más o menos ella tendría fecha de parto 29 de enero aproximadamente, que fue el momento en el cual desapareció. Por eso, pasó febrero, marzo, abril, o sea que estamos hablando que puede ser que haya 3 chicos, 3 bebés de 3 meses, o hace 3 meses que no se sabe nada de ellos, ¿no? Mira,
Esto lo hemos hablado, es muy difícil de hablar sin conmoverse, porque como vos bien dijiste antes, una persona, como también lo dijimos en otras ocasiones, no sabes a la mañana si te vas a convertir en un delincuente. Totalmente. Este señor, ponele que se le salió la cadena y se arrepintió de lo que pasó. Inmediatamente tendría que haber dado intervención a un nosocomio que yo estoy pretendiendo cosas que no solo no pasaron, sino ni siquiera son esperables de un ser humano que está alienado. Pero hubiera sido deseable que ante una situación de violencia eran sus hijos. Claro. No le importó nada. Claro. Pero como él ya tenía una denuncia por violencia de género antes, no quería exponerse naturalmente a que quedara detenido y eso le generara un perjuicio en su trabajo. Lo que él no quería por ningún aspecto tener este tipo de problemas. Entonces ocultó todo, porque no hay certificado de nacimiento y mucho menos de defunción, porque para haber una defunción tiene que haber un certificado de nacimiento. Exactamente, tiene que haber nacido alguien. Tiene que haber nacido alguien. Esas personas que estaban por nacer tienen derecho a la identidad. ¿Por qué no tienen derecho de identidad los niños por nacer y si tienen derecho de identidad? Entonces, pruebas abundantes. Primero de todo, la más importante, que es la prueba de la víctima. Segundo, y no por eso menos importante, las pruebas negativas de los lugares que dicen nosotros no la recibimos y un día que se presentó se fue sin ser atendida. ¿Allanamiento? Claro. ¿Vale o no vale después? ¿O es solamente para cubrir lo exigido? Es exigido, bueno, hacemos, vamos y vemos. Che, no hay ni siquiera una pelusa. Una pelusa. ¿Vale un allanamiento luego de los 90 días? No. Cuando vos podés cambiar hasta los cerámicos de tu casa. Sí. Podés cambiar en el lugar de los hechos. Pudiste hacer una modificación, hacer todo a nuevo si querés. Los medios económicos los tienen. ¿Y ustedes mantienen, o vos como representante legal, vos tenés contacto con esta persona? Sí. Con el señor, ¿eh? No puedo. Porque, no puedo. Por lo menos como para ver si tiene algún tipo de arrepentimiento, según si varió en algo su vida, o anda campante. Porque, por ejemplo, yo estaba hoy conmovido también con una noticia que no llegué ni a comentarlo hoy en el programa. Se ve que una parejita o una señora dio a luz en José Cepaz, vaya a saber dónde, le envolvió en una campera a la criatura, la tiró en un descampado, la agarraron unos perros, los perros la tironearon hasta la mitad de una ruta, pasó un auto y le pisó la cabeza. Ay, por Dios. Era un bebé, un nene, ¿no? Y tiene que estar el arrepentimiento por algún lado, tenés que estar con eso en la cabeza. Pero estás hablando de, en ese caso, no lo hacen ni siquiera los animales. Una persona fuera de sus cabales, una persona que hay que ver cuál es el estado de alienación en el cual se encontraba para tomar una decisión que bien podría ser diferente, porque si ella decidió tener la criatura y luego decidió no tenerla y la criatura nació, la puede estar en adopción. Por supuesto. Llevarla a un sanatorio y decir, bueno, miren, yo no puedo con esto. Pero eso es un abandono de persona seguido de muerte. Es totalmente imputable. Sí. Esta mujer es una homicida. Pero me refiero a que en un momento dado, ¿qué está esperando la justicia ahora? Y la justicia, porque tomó connotación pública por los medios y demás, pero está esperando que esté el arrepentimiento, porque... Pero va a seguir esperando. Lo que tiene que hacer la justicia, obviamente debe haber intervenido un fiscal de oficio, lo que tiene que hacer es verificar en el radio de influencia cuál es qué persona está recién parida, que eso es bastante sencillo de verificar.
porque en los barrios donde hay mucha población, todo se sabe quién estaba embarazada, sí, además van de todos quién, a la salita. de quién estaba embarazada, demás. Pero ponele, ¿no? Y yendo a tu caso, lo que estás trabajando vos de esta manera tan denodada, hoy hay que averiguar, ¿no? Dentro de 90 días, ¿qué pasó? Exactamente, pero bueno, volvemos a lo que está sucediendo siempre, que es el cúmulo de actos de delincuentes que tenemos, o de gente inidónea, con restricción de la capacidad, fuera de sus cabales, que comete estos actos que vos decís en tu sano juicio. Bueno, estoy esperando un arrepentimiento. Y yo también estaba esperando un arrepentimiento del Señor, y que dijera: te pateé, mira lo que hice. No, llamemos locura. a la policía, llamemos una ambulancia. X, pero eso lo hizo. Recordá el tema del libre albedrío y la neurociencia. Tenés, para tomar una decisión incorrecta o correcta, 5 segundos para tomar esa decisión, para un lado o para el otro. Y si encima vos tenés, que no digo que este sea el caso, pero en general, consumo problemático de psicotrópicos o de alcohol, eso se reduce la toma de decisiones. Entonces vos podés estar frente a un potencial delincuente que no puede discernir entre el bien y el mal, y que le cambió la vida a él y al entorno. Por supuesto. En este caso, en el caso que vos decís, esta mujer que da a luz en situaciones totalmente precarias, en un estado puerperal que ya no es un eximente de responsabilidad como lo era en una época, un estado puerperal que no sabe lo que hace, lo dejó tirado a la buena de Dios. Lamentablemente pasó esto. En otras ocasiones hay bebés que son escuchados y son rescatados. No fue el caso. Sí, o como estaba hace 50 años atrás en Casa Cuna, que estaba como cuando vas a comprar una garrafa ahora, que había un lugar que tocaban un timbre, giraban una especie de superficie que era redonda, y venían las monjitas y sabía que alguien había dejado una criatura. Sí. Que así, mirá, así fue la historia de Jorge Lanata, por ejemplo. Jorge Lanata lo dejan en Casa Cuna y después lo adopta una familia, ¿no? Siendo muy bebé. Pero hay mecanismos, ¿no? Como para poder no llevar a esta locura, pero bueno. Bueno, que sirva de toma de conciencia para nuestra audiencia, que los actos que llevamos adelante son nuestra responsabilidad, y que tenemos que tener mucho cuidado de cómo nos comportamos. Cuidado, pedir ayuda, porque evidentemente sospecho o presiento que era una persona que necesitaba ayuda, psicológicamente no estaba apta. Pidamos ayuda cuando necesitamos ayuda psicológica, física. Somos cuerpo y alma, mente, cuerpo y alma, somos una sola entidad. Entonces, no solamente tenemos que cuidarnos a nuestra salud del físico, sino a nuestra salud emocional. Pidamos ayuda antes que sea demasiado tarde, sobre todo cuando no solo dependemos bajo nuestra responsabilidad de nuestros actos, sino con nuestros hijos. Totalmente. Esto que me contás, porque estuve con este caso, la verdad no lo sabía. Mira, acá cerca, en José C. Paz pasó, localidad pegada a General Rodríguez, ¿no? Es terrible, es terrible. Y no sé. Yo lo que decía era, no tenía que haber nacido esa criatura, porque la madre, no sé si hay que averiguar todavía, si en complicidad con el padre de la criatura, pero no importa, cómo lo tiran en un baldío, envuelto en una campera, un día como hoy, ¿no? Que después es tomado por unos perros, que los perros, por el instinto, el olfato de sangre, vieron y lo empezaron a tironear, llevaron esta campera tironeándola a la mitad de una ruta, pasa un auto y púmbate. Y digo, un horror, o sea, una serie de calamidades, ¿no? Es espantoso todo lo que contás, que podría haber sido prevenido. Por eso pedimos
que si sirve nuestra palabra, de que haya responsabilidad afectiva, que no es solamente el afecto que uno tiene por sus parejas, sino responsabilidad afectiva de la sociedad. Claro. Y hacerse cargo de los actos propios, Ujú. que tienen consecuencias, por supuesto. Totalmente, totalmente. Doctora, nos estamos quedando ya sin tiempo. ¿Por qué no le contamos a la gente dónde la pueden ubicar? Sí, estamos en Intendente Pedro Willan, 822-824, en Ujú. General Rodríguez, y nuestro Ahí teléfono. pegadito a la DDI. A la DDI, sí. Ujú. Nuestro teléfono es 116-470-9300 y atendemos 24/7. Por supuesto, nos ubican en el teléfono, atendemos inmediatamente, podemos generar una videollamada en forma inmediata cuando son situaciones que no Que pueden revisten- esperar. Claro, que revisten gravedad, sí, o urgencia. Exactamente. Entonces, no dejen pasar el tiempo, consulten porque el Estado está sobrecargado de expedientes y hay cosas que merecen otro tipo de atención. Bien. ¿Y esto cómo son los pasos a seguir de la causa esta? Bueno, la causa esta, yo creo que ya estamos en condiciones de que se llame a indagatorias, la vengo pidiendo hace bastante. Sí. Pero bueno, el temperamento de la fiscal es más prudente, obvio yo soy parte, yo lo que quiero es que se lo llame a indagatoria y que se llame a testimonial a los 3 médicos tratantes, Ujú. mínimamente a los 3 médicos tratantes y a la primita Sí, que era la que tenía relación con el mundo de la enfermera, salud. Sí. enfermera obstétrica, jubilada. Sí. Bueno, esperemos que ya el jueves que viene me digas, ya tenemos fecha y mira que con alegría poder dilucidar realmente qué fue lo que pasó, ¿no? Sí, porque si no, esto parece que un vale todo, que uno puede hacer cualquier cosa, total no tiene consecuencias y no es verdad. Totalmente. Gracias, doctora, ¿eh?